Nuestro estudio de la proyección social del pueblo de Dios nos ha llevado por el Antiguo Testamento y hemos completado ya las enseñanzas ahí con los profetas y ahora damos el salto al Nuevo Testamento y vamos a arrancar con las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús sobre la proyección social del pueblo de Dios. Eh, bueno, estamos llegando a un lugar que diríamos nosotros es más importante. Y decirlo, es más importante porque son las palabras mismas de Jesús, eh, puestas en los evangelios por los evangelistas, registrando las enseñanzas de Jesús. Y vamos a concentrarnos en lo que Jesús mismo dijo y también en los comentarios que hay al respecto ahí mismo en los evangelios. Eh, Ahí son enseñanzas directas que Jesús enseña en sus discursos eh, o en las narraciones que hacen los evangelistas de la vida de Jesús y de su ministerio. Eh, También hay enseñanzas indirectas, las parábolas, por ejemplo. Hay, en muchas parábolas hay eh, enseñanzas sobre este tema. Eh, Pero al fin de cuentas, lo más importante que quiero subrayar aquí es un concepto hermenéutico básico que nos está sirviendo de guía. Eh, Tiene que ver con lo que se llama relectura de las escrituras. Volver a leer las escrituras con otros lentes, con otros criterios, eh, a descubrir cosas que siempre han estado ahí, pero que no las hemos visto porque como que nos han faltado los lentes contextuales. Y no es que los antiguos no hayan hecho bien su trabajo de interpretación de las escrituras, no, no, no. Es que eso que hemos heredado nosotros ahora tenemos que actualizar y ponernos en el contexto de hoy y aplicarle una relectura a las escrituras y esos lentes del mundo de hoy y descubrir lo que ahí ha estado siempre. ¿No? Entonces, de las cosas más importantes, no vamos a decir cosas nuevas, no vamos a ir a textos muy novedosos, son textos conocidos, muy conocidos, algunos de ellos demasiado conocidos, pero es aplicarle otra visión. Y la cosa más importante para mí aquí es ese cambio de paradigma, cambio de perspectiva en cuanto al acercamiento a las enseñanzas de Jesús con este tema que estamos entrándole. Bueno, eh, ¿qué vamos a ver? Un panorama. No vamos a estudiar todo, no tenemos tiempo para meternos a profundidad en las enseñanzas de Jesús. Vamos a tener un panorama. Vamos a hablar un poquito del Sermón del Monte. Este Sermón del Monte podría ocuparnos toda una materia, ¿no? Es lo que tenemos, una materia solo sobre el Sermón del Monte. Vamos a hablar un poquito del Sermón del Monte, algunas cosas nada más. Vamos a hablar un poquito de las parábolas también. Vamos a hacer referencia a algunas parábolas. Eh, y luego vamos a ir a dos cuestiones temáticas. Uno es lo que hemos llamado la misión encarnacional de Jesús, ¿eh? Y otro la cuestión del ministerio integral de Jesús. Eh, Son los cuatro asuntos que vamos a tocar. Así que entrémosle de una vez y empecemos con el Sermón del Monte, lo poquito que vamos a decir. Eh, Hemos enseñado que el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios, lo que rige el reino de Dios y que lo que sería el lema es la justicia del reino. Eh, de eso se trata el Sermón del Monte. Y constitución en el sentido de que es
son las normas, digamos, que guían y que dirigen a los discípulos de Jesús en el reino. Asumimos entonces que el reino de Dios está aquí ahora, está presente, no es solamente un asunto del futuro remoto, ¿eh? Escatológico, sino es algo que está presente y que entonces el Sermón del Monte tiene que ver con eso, con la realidad presente. Hay muchas cosas que se hacen. La primera sección del Sermón del Monte son las famosas bienaventuranzas, eh, que describen a los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son los ciudadanos de ese reino? ¿Cómo son esos ciudadanos? Y algunas de las cosas que se dicen ahí tienen que ver con el tema nuestro de la proyección social. Eh, hay el tema de los misericordiosos, el tema de los pacificadores, el tema de los que sufren por causa de la justicia. Todos esos temas de alguna manera se relacionan con la proyección social de la iglesia. Pero además está las metáforas que Jesús usa en esa primera parte, capítulo 5, de la sal y de la luz, que serían como las metáforas más representativas del tema que nos ocupa, de la misión de producción social del pueblo de Dios. Entonces, esa enseñanza nos llama a ser diferentes, ser sal y ser luz, con énfasis en el contraste, ¿no? Eh, la sal evita la corrupción, la luz denuncia el mal y alumbra, ilumina. Eh, este, ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están los cristianos? Eh, Ahí tenemos una enseñanza directa de Jesús sobre este tema y particularmente con la enseñanza de la luz, se se habla más, pues Jesús dice que estamos para ser vistos, eh, y que lo que hay que ver son las buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Tienen un propósito misional, sí, que conozcan a Dios. Eh, y los cristianos estamos para eso. Es que esa es nuestra misión. Eh, bueno, esa es una cosita del Sermón del Monte. Muy poquito estamos diciendo del Sermón del Monte. De las parábolas, bueno, eh, unas parábolas que están asociadas con la enseñanza que ya hablamos de la sal y de la luz, son las parábolas de Mateo 13, las dos pequeñas parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, eh, que habla del crecimiento del reino de Dios y de la función de los discípulos en ese reino. Es una función benéfica. eh, en el caso de la semilla de mostaza, el arbusto que crece se hace grande, sirve para albergar muchas cosas. A las aves hacen sus nidos y la imagen de un beneficio para otros. Y la levadura es la imagen de leudar la masa, de transformarla desde adentro. Una imagen, una figura muy, muy importante. Pero vamos a ver de otras parábolas más en una próxima ocasión.